En esta entrega vamos a hablar de los procesos de familia referentes a los procesos de investigación o impugnación de la paternidad o de la maternidad, los procesos de nulidad de matrimonio civil, el reconocimiento de los efectos civiles de la sentencia eclesiástica de nulidad del matrimonio católico y del proceso de divorcio. Iniciemos entonces. Frente al proceso de investigación o impugnación de la paternidad o de la maternidad, hay que indicar que el objetivo de este proceso es realmente crear ese vínculo jurídico que existe entre los padres y entre los hijos. Es decir, es todo derecho que tienen los niños, niñas, adolescentes a tener una identidad debidamente constituida por el nombre. No solamente recuerden que el nombre hace parte de su nombre de pila, sino también su apellido. Y por eso es que una de las formas de protección a ese derecho al atributo de la personalidad denominado nombre se hace realidad a través de estos procesos de investigación o impugnación de la paternidad o de la maternidad. El juez competente de estos procesos es el juez civil del domicilio del menor de edad. Esta es una de las excepciones a uno de los factores determinantes de la competencia y tiene que ver con la protección precisamente del menor de edad como sujeto de especial protección constitucional. Para iniciar este proceso, el de investigación o impugnación de la paternidad o de la maternidad, se inicia con una demanda que debe contener todos los hechos, causales y peticiones de pruebas, tal y como lo establece el artículo 82 del Código General del Proceso. Pero un asunto bien importante en este tipo de procesos, sobre todo en materia probatoria, es que la norma nos va a exigir que, eh, que se realice la prueba de marcadores genéticos de ADN. Esa prueba puede ser allegada junto con la demanda cuando la prueba fue practicada extraprocesal o puede solicitarse la misma para que sea realizada en algún centro científico en donde pueda determinarse la identificación genética entre padre e hijo. Esto de acuerdo a la Ley 721 del año 2003. Sea que la prueba sea llegada en la demanda o sea que ésta se practique en el desarrollo del proceso, de la prueba científica se va a correr traslado por el término de 3 días, dentro del cual se podrá solicitar aclaración, complementación o la práctica de una nueva prueba de marcadores genéticos. ¿Y eso por qué? Porque finalmente esta prueba genética del ADN es una prueba pericial. Es un experticio técnico-científico que realiza en este caso los expertos en la materia para identificar las coincidencias genéticas entre padres e hijos que son absolutamente innegables desde el punto de vista científico. Entonces, es por ello que en el término podrá controvertirse tal y como se advierte la contradicción de los dictámenes periciales, es decir, la aclaración, la complementación o la práctica de un nuevo dictamen. En el caso en que el demandado no se oponga a la prueba que se anexa junto con la demanda, pues no será necesario entonces que el juez abra el debate probatorio, sino que inmediatamente emitirá la sentencia declarando la filiación de los menores o del menor y la paternidad o la maternidad. Caso contrario es si el demandado se opone. En este caso será necesario entonces
una nueva prueba científica de marcadores genéticos y esta será a cargo del demandado, es decir, los costos que acarreen esta nueva prueba con ocasión de la contradicción que pueda darse de la prueba inicialmente anexada será a cargo del demandado. En estos procesos de investigación e impugnación de la paternidad o de la maternidad, excepcionalmente el proceso puede declararse alimentos provisionales, desde la misma admisión de la demanda de investigación, de impugnación de la maternidad o de la paternidad. Pero para que el juez decrete esos alimentos provisionales es necesario que se le demuestre que realmente existe un fundamento razonable para que el juez acceda a la fijación provisional de los alimentos. Asimismo, el juez también podrá determinar asuntos tales como visitas, custodia, patria potestad y guarda dentro de este mismo proceso. Para ello podrá decretar las pruebas que estime conveniente o podrá ordenar la práctica de las mismas de oficio y estas se deberán practicar en audiencia. Importante mencionar, como ya lo había dicho anteriormente, que para la práctica de la prueba científica y las declaraciones consecuenciales se tendrán en cuenta la disposición establecida en la Ley 721 del año 2001 o aquellas normas que vayan a sustituirlo. El segundo proceso que vamos a hablar es el proceso de nulidad de matrimonio civil. Aquí hay que diferenciar dos cosas, y es que en Colombia, en materia sustancial, tenemos un régimen de matrimonio civil que tiene su jurisdicción, obviamente, en la justicia civil, y tenemos un matrimonio religioso. En este caso vamos a hablar del matrimonio católico, que tiene una jurisdicción eclesiástica. Lo que nos va a interesar en materia procesal va a ser el matrimonio civil o los efectos civiles del matrimonio religioso. Así que, aunque vamos a tocar algunos temas de tribunales eclesiales y el tribunal de la Roma, de la Rota Romana, realmente lo que nos interesará aquí son los efectos civiles del matrimonio. Para ello hay que recordar que se exige una conciliación extrajudicial para iniciar este tipo de procesos. Eso conforme al artículo 40 de la Ley 640 del 2001. Pero realmente esta conciliación extrajudicial en la práctica es muy escasa debido a que, como ustedes saben, una de las excepciones para agotar requisito de procedibilidad de la conciliación es que se tengan medidas cautelares. Y en estos procesos es pertinente las medidas cautelares personales y patrimoniales. El segundo aspecto importante es que el objeto del proceso de nulidad del matrimonio civil es la declaratoria de nulidad de un matrimonio celebrado por el rito civil, con la ocurrencia de alguna de las causales contempladas en el artículo 140 del Código Civil. Entonces, cuando ustedes ven ese catálogo que trae el artículo 140 del Código Civil, estas causales son taxativas, son estas y no otras. El juez competente para conocer este tipo de procesos es el juez de familia del domicilio común de la pareja, siempre y cuando los cónyuges conserven ese domicilio o uno de ellos. En caso contrario, se tendrá que demandar en el juez de familia del domicilio del demandado, si ninguno de los cónyuges conserva el domicilio común.
Se inicia el proceso con la presentación de la demanda en cumplimiento de los postulados del artículo 82 del Código General del Proceso, pero en materia probatoria es necesaria demostrar la existencia del matrimonio, que como ustedes saben por su ley sustancial, solo se puede probar la existencia del matrimonio a través del registro civil de matrimonio. Asimismo, es importante los registros civiles de nacimientos de los hijos. ¿Tiene legitimación en la causa para presentar este tipo de acciones? ¿Cualquiera de los cónyuges? ¿Puede presentarse la demanda conjuntamente o puede presentarla un tercero interesado? Las medidas cautelares dentro de este tipo de procesos se dividen en dos: unas medidas cautelares personales y unas medidas cautelares patrimoniales. Las medidas cautelares personales van a buscar proteger a uno de los cónyuges o a los hijos. Por eso se podrán establecer como medida cautelar personal la residencia separada de los cónyuges, los alimentos que se deban a favor de alguno de los cónyuges o de los hijos, entre otros. Como medida cautelar patrimonial, que va a tender a proteger los bienes de la sociedad conyugal, que va a tender a disolverse con la declaración de nulidad, pues desde luego van a ser el embargo y el secuestro. El demandado puede hacer uso de cualquiera de las formas de contradicción que le permite la ley, es decir, podrá contestar la demanda, podrá proponer excepciones previas de mérito, podrá guardar silencio, allanarse o podrá presentar demanda de reconvención si desea solicitar perjuicios el demandado o si desea plantear una nueva causal de anulación del matrimonio. Para este caso, el Código Civil fue demasiado adelantado para su época y en el artículo 148 previó el juramento estimatorio como prueba de los perjuicios. Es decir, que con que tan solo bajo la gravedad del juramento el demandado estime el valor económico de estos perjuicios es absolutamente suficiente. El trámite de este proceso será el del proceso verbal y en la sentencia el juez deberá pronunciarse en primera medida sobre el decreto de la nulidad del matrimonio civil. Y como consecuencia, esa sentencia deberá ser inscrita en el registro de matrimonio y en el registro civil de nacimiento de cada uno de los que en este caso serán excónyuges, con la respectiva anotación de que el matrimonio ha sido anulado. También en la sentencia se podrán hacer pronunciamientos sobre la custodia de los hijos, los alimentos que se deben a favor de los hijos y lo relativo al reconocimiento de perjuicios siempre y cuando estos hayan sido pedidos expresamente. Ahora veamos el proceso de reconocimiento de efectos civiles a la sentencia eclesiástica de nulidad de matrimonio católico. Como les decía, en Colombia tenemos dos regímenes de matrimonio, uno civil, uno religioso. Específicamente vamos a hablar del matrimonio católico. Esta es una fuerte crítica que existe sobre el sistema o de la institución del matrimonio en Colombia, pues en países adelantados tan solo la ley se preocupa por un solo matrimonio, en este caso el civil. Pero en Colombia pues tenemos que irradiarle efectos civiles al matrimonio católico. Entonces, este proceso va a atender a la homologación de un fallo que se ha emitido en la jurisdicción eclesiástica.
Entonces, la jurisdicción eclesiástica se va a dividir en unos tribunales eclesiales, que son los tribunales de primera instancia en el derecho canónico, y unos tribunales de segunda instancia que se encuentran en la Rota Romana y son aquellos que resuelven las apelaciones o las segundas instancias en esta jurisdicción eclesial. Las causales de nulidad del matrimonio católico se encuentran establecidas en el Código Canónico. No es el artículo 140 del Código Civil el que determina las causales de nulidad del matrimonio católico. Además, otra cosa bien particular y es que solo pueden litigar los abogados inscritos para poder pleitear en este tipo de jurisdicción eclesial. Es decir, que esta jurisdicción, por ser especial, también determina quiénes son los apoderados y cómo debe realizarse cada litigio. Una vez ejecutoriada la sentencia por parte del tribunal eclesial o a través de la Rota Romana, esta sentencia la remite para que sea homologada al juez de familia, igualmente del domicilio común de la pareja, y en caso en que ninguno de los dos excónyuges conserve el domicilio común, al juez de familia del domicilio del demandado. Las mismas reglas que habíamos acabado de ver en el proceso de nulidad del matrimonio civil. ¿Para qué conoce o para qué se remite ante el juez de familia? Para que se le dé el reconocimiento de efectos civiles de esa sentencia eclesiástica. El juez de familia verificará que esa sentencia eclesial esté legalmente notificada y que la sentencia se encuentre ejecutoriada. Los tribunales eclesiales han intentado incluir en sus providencias regulación de custodia, alimento de los hijos, etc. Pero realmente los efectos de este proceso por ministerio de la ley solo pueden ser referidos a la nulidad del vínculo eclesial de nulidad y los efectos que tiene esa declaración de nulidad en el derecho civil. Una vez el juez de familia reconoce y otorga ciertos efectos civiles a la sentencia eclesial, ese pronunciamiento del juez de familia se inscribe en el registro civil de las personas, en el registro civil de matrimonio y en el registro civil de nacimiento de cada uno de, en este caso, los excónyuges. El proceso de divorcio. Nuevamente hay que iniciar haciendo la distinción que el divorcio es una figura que se aplica únicamente para disolver el matrimonio que se ha celebrado por el rito civil. Porque de acuerdo a las normas eclesiásticas del derecho canónico, el matrimonio católico no tiene divorcio. Por eso es que técnicamente se hablará de cesación de efectos civiles del matrimonio católico y de divorcio del matrimonio civil. Sea la una o la otra, este proceso tiene como consecuencia la disolución del vínculo matrimonial o la disolución de los efectos civiles del matrimonio católico. El juez competente para conocer de este tipo de procedimientos es el juez de familia del domicilio conyugal. Las causales de divorcio también se encuentran establecidas y expresamente indicadas en el artículo 154 del Código Civil. A través de una sentencia de la Corte Constitucional, recuerden que ya no opera los términos de caducidad que existían para alguna de las causales. Estas se podrán formular o se podrán indicar en la demanda en cualquier tiempo. Este divorcio
o la cesación de efectos civiles de matrimonio católico podrá llevarse de común acuerdo o litigiosamente. De común acuerdo podrá conocer el juez, mismo juez de familia del domicilio conyugal. En este caso, ese proceso que sea de mutuo acuerdo será de jurisdicción voluntaria. Ya no será un proceso verbal, sino será un proceso de jurisdicción voluntaria. También podrán conocer los notarios los divorcios o las cesaciones de efectos civiles de matrimonio católico, y esto se llevará a cabo a través de una escritura pública en donde se harán las correspondientes declaraciones de divorcio, la división de los bienes, se regulará el tema de los alimentos de los hijos menores de edad, la custodia y guarda de los mismos. Si el proceso es contencioso, es decir, no va a ser de común acuerdo, tendrá que alegarse alguna de las causales del artículo 154, se iniciará la demanda bajo los postulados del artículo 82 del Código General del Proceso. La pretensión principal deberá ser la declaración del divorcio o la declaración de la cesación de los efectos civiles del matrimonio católico, y subsidiariamente podrá proponerse la pretensión de separación de cuerpos. Esto ha perdido mucha utilidad, pero es posible en técnica procesal realizarlo. Si hay hijos menores de edad, al proceso debe citarse el Ministerio Público. El demandado puede formular las defensas como en cualquier proceso verbal, contestar la demanda, proponer excepciones de mérito previas, proponer recurso de reposición, allanarse, guardar silencio o contrademandar. Las medidas cautelares son las mismas de las que vimos en el proceso de nulidad de matrimonio civil, es decir, que podrán ser medidas cautelares personales o patrimoniales. Y con respecto a las personales, además de las ya indicadas en el proceso de nulidad del matrimonio civil, podrá solicitarse el examen a la mujer para establecer si ésta se encuentra embarazada. Si la causal fue malos tratos, ultraje o maltratamiento de obra, podrán también interponerse como medida cautelar personal las mismas que están permitidas en la violencia intrafamiliar, es decir, prohibirle al agresor que se acerque a la casa, que se sometan a un tratamiento psicológico o psiquiátrico o que repare los daños. Frente a las medidas cautelares personales, igualmente a las medidas cautelares patrimoniales, igualmente se aplicará el embargo y el secuestro. El proceso puede terminar de varias formas. Anticipadamente puede terminar por conciliación o por reconciliación. En estos asuntos de familia y sobre todo en estos asuntos de pareja, hay que tener en cuenta que puede existir siempre la posibilidad de la reconciliación. También puede terminar de manera anticipada el proceso de divorcio por la muerte de uno de los cónyuges. Recuerden que no solo el divorcio o la cesación de efectos civiles pone fin al vínculo civil del matrimonio, sino que también lo hace la muerte. En la sentencia, el juez deberá declarar primero el divorcio del matrimonio civil o la cesación de efectos civiles del matrimonio católico. Como efecto citra petita sobre los asuntos de guarda y custodia de los hijos, alimentos a favor del cónyuge inocente y los hijos, y frente a las medidas propias de la violencia intrafamiliar, como la prohibición del agresor que se acerque a la casa, se sometan a tratamiento psicológico o psiquiátrico o repare daños, el juez podrá también pronunciarse.
Una vez la sentencia de divorcio o cesación de efectos civiles del matrimonio católico se encuentre en firme, deberá ser inscrita en el registro civil de matrimonio y en el registro civil de nacimiento de los excónyuges. Esta sentencia disuelve el vínculo civil y esto atiende un poco lo que decía la epístola de San Pablo de que no desate el hombre lo que ha unido Dios.